Vamos a comenzar la segunda jornada en torno a la unción del Señor. Hoy nos vamos a detener especialmente en los dos primeros sacramentos de la iniciación cristiana, sin olvidarnos nunca del sacramento de la reconciliación, que es también no es fuente de vida. Como San Agustín ha enseñado, el que canta reza y el que canta bien reza 3 veces, dice San Agustín, ¿o no? Yo le voy a invitar que alguien hoy me escribió a la mañana temprano, me decía, esto no me había dado cuenta, es verdad, una charla a la noche. Yo le he pensado hacerlo más coloquial, podría sentarme y leer los apuntes, pero todos llegamos un poquito cansados a la noche, no tiene razón. Y bueno, como yo le decía, este es un acto eclesial, acá está la iglesia de Salta. Entonces lo hacemos como hermanos, ¿no? En este caso a mí me toca estar aquí, el año que viene capaz que le toque a alguno de ustedes. Pero hagámoslo lo más eclesial, lo más familiar y por supuesto académicamente posible, porque, les repito, nunca se puede estudiar a Dios, nunca podemos estudiar el misterio de la unción, siempre hay que contemplarlo. Y el mejor modo de contemplar el Espíritu que hay en Jesús es a través del mismo Espíritu, por eso hay que invocar al Espíritu Santo. En la última página que ustedes tienen de la cartillita, la última página, dice: lo Spirito del Signore su di me. Como ustedes ya saben in italiano, oggi posso dare questo incontro in quella bella lingua che è l'italiana, così ci parliamo e ci capiamo bene. Tutto ok? Bello. Bellissimo, ok. ¿Me parece que comencemos rezando, cantando esto? Hagamos un pequeño ensayito, porque ya mañana yo ya hablé a la gente de la Universidad Católica que ellos van a traer para grabar el primer CD. Por supuesto. Miren, lo Spirito del Signore è su di me. Lo Spirito conduzione mi ha consacrato. Lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. El Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu con la unción me ha consagrado, el Espíritu me ha mandado para anunciar a los pobres un alegre mensaje de salvación. ¿Se entiende? ¿Les parece que aprendamos este pequeño estribillo? Lo cantemos ahora y al final lo vamos a cantar casi entero, ¿sí? Que sea nuestra oración para iniciar esta segunda jornada. ¿Se acuerdan del tono? Que es muy bonito, es muy fácil. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo hago la primera parte y después repetimos juntos. Dice así: Lo Spirito del Signore su di me. Lo Spirito con unzione mi ha consacrato, lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. ¿Le parece que lo hagamos juntos? A ver, los chicos, los seminaristas, hagan ustedes la segunda voz. Y los hermanos del Centro de Formación para Futuros Diáconos, que los veo que ustedes hagan la voz gruesa y las hermanas hagan la voz de soprano. ¿Puede ser? Lo hacemos juntos, así rezamos no 2 veces, sino 3 veces. Cantémoslo juntos. Lo Spirito del Signore su di me, lo Spirito con unzione mi ha consacrato. Lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. Mañana grabamos el cielo. Vamos a comenzar nuestra ponencia con algo que nos va a marcar el corazón.
Cada vez que yo veo esto, me comienza a palpitar bien fuerte el corazón. Por eso quería compartirlo con ustedes, para que comencemos así nuestra pequeña reflexión. Y ahora, nuestra lectura de los profetas. El profeta Isaías ahora. ¿Quién vale? ¿Quién vale, Rabí? ¿Quién es? Él no es el hijo de José. Sí, de José el carpintero. El carpintero. Dios lo tenga en su seno. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha señalado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para aliviar a los afligidos, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y para poner en libertad a los quebrantados, así como proclamar el agradable año del Señor. Hoy, en vuestros oídos, las Escrituras se han cumplido. Hoy, en nuestros oídos, nuevamente las Escrituras se cumplen. Y la síntesis de toda la Escritura tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Bueno, por eso he querido hoy comenzar con esta hermosa escena dentro de la película Jesús de Nazaret. Recordando aquello que hemos hablado ayer durante toda la jornada, que es la jornada de la noche, que es la unción de Jesús. Hemos dicho que la unción de Jesús propiamente comienza cuando el Señor decide por amor hacerse hombre en el seno de la Virgen. Pero esta presencia del Espíritu comienza a sacar de su corazón todo lo que tenía contenido cuando Él va al bautismo, y públicamente este es el momento en el que el Señor afirma de que es ungido para anunciar a los pobres un mensaje alegre de salvación. Que cada vez que nosotros, cuando estemos en misa y escuchemos esta parte de Lucas 4, recordemos precisamente esto, ¿no? Que este momento ha marcado muchísimo la vida de Jesús, porque de este momento Jesús ya no vuelve a Nazaret, ya no vuelve a estar con la Virgen, no vuelve a estar en su casa, no vuelve a estar trabajando. Jesús en este momento comienza a predicar la llegada del reino que hoy se cumple. Por eso, teniendo esto en claro, vamos a tratar de poco a poco ver cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos que implica meditar la unción de Jesús, sobre todo en dos sacramentos, especialmente en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la confirmación. Recuerdan que ayer habíamos visto que nuestro tema es precisamente el misterio de la unción del Hijo encarnado y cómo este misterio del Espíritu muestra su influjo vivificador, especialmente en la vivencia de los sacramentos. Y habíamos dicho que hoy queremos relacionar la vida de Jesús especialmente con el sacramento del bautismo. Yo quisiera proponerles que nos detengamos en el sacramento del bautismo desde esta perspectiva. El sacramento del bautismo, desde la unción de Jesús,
destaca particularmente dos cosas: regeneración y filiación. No vamos a entrar a hablar del sacramento del bautismo, que ya lo sabemos, dentro de todo por nuestra formación catequística sabemos cuál es la materia, la forma, el rito. No vamos a ver eso, no vamos a ponernos a plantear si el bautismo es para niños, si conviene hacerlo para grandes. Eso no es el tema propiamente. Si yo quisiera que veamos el sacramento del bautismo desde la unción de Jesús. Y por eso que visto desde la unción de Jesús, el sacramento del bautismo, en el sacramento del bautismo se destacan dos cosas. La primera cosa es la regeneración y la segunda cosa es la filiación. Pero esto que quisiera proponerles que reflexionemos no ha sido algo que yo he elaborado, sino es que ustedes saben que el Concilio Vaticano II tiene un documento muy bonito que se llama Optatam Dosius. ¿Les suena? En el documento Optatam Dosius número 16, para eso no están los apuntes, dice que la Iglesia tiene que tener, para poder meditar, para poder contemplar, para poder tener una mayor inteligencia de la fe, necesita plantearse un nuevo método, un método en teología. Este método en teología se llama el método positivo especulativo. Se le llama también método genético. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiero meditar acerca de una realidad de fe, necesariamente, ¿cuál tiene que ser la base? La Sagrada Escritura. Y luego de la Sagrada Escritura, yo tengo que escuchar sobre todo la voz de los padres de la Iglesia, la tradición de la Iglesia. Y luego hacer la confrontación con la realidad actual. Así se hace teología. Esto, hago un paréntesis, nos puede servir. Por ejemplo, el padre le pide a ella que hable acerca de la vida. Y yo, ¿cómo hago para preparar una charla acerca de la vida? Bueno, Optatam Dosius 16. ¿Qué me dice el Vaticano II? Método en teología. ¿De dónde parto? De la Biblia. Y luego investigo qué decían los primeros cristianos, los santos padres de la vida. Y luego me pongo a pensar cómo ve hoy la realidad de la gente hoy la vida. ¿La valora, no la valora? Y armo una charla con base bíblica, escuchando la tradición de la Iglesia y confrontándola con la realidad contemporánea para que mi charla tenga un efecto concreto. Porque si no, voy a empezar a hablar de la vida de los ángeles y no me va a interesar la vida de los chicos que están en la droga. Pero eso es una recomendación. Si ustedes tienen que armar una charla o hablar de un tema específico, siempre el punto de partida, ¿cuál debe ser? No los escucho. Y luego, la tradición de la Iglesia, especialmente los santos padres. ¿Quién dijo ungidos con abundancia de su unción? San Ireneo de León, que es un padre de la Iglesia. Por eso estos dos aspectos, regeneración y filiación, ¿quién lo dice en primer lugar? ¿El invento mío? No. ¿Quién lo dice en primer lugar? La Sagrada Escritura, y eso lo hemos visto ayer. ¿Se acuerdan que hablamos de la unción? Hemos visto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bueno, hoy, con la base del Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a ver qué dicen los santos padres, o sea, los primeros pensadores de la Iglesia. Ustedes en los apuntes tienen un dossier donde está la voz de algunos padres que hablan sobre el bautismo y la confirmación. Es bueno que ustedes, por ejemplo, un gran santo padre, que lo hemos citado hace ratito, muy famoso, escribió las Confesiones. Muy bien. Otro gran padre de la Iglesia que dijo que lo estaban ya por matar y la gente, los fieles, decían, no queremos que lo maten, no queremos que sea mártir. Y él dijo, no, en el momento en el que yo sea mártir, en ese momento seré verdaderamente hombre.
es decir, verdaderamente como Jesús. ¿Quién dijo eso? Un gran padre de la iglesia, mártir. San Ignacio de Antioquía. Muy bien. Otro padre de la iglesia que quería hacer dialogar la fe y la razón, San Justino. O sea, hay nombres que es bueno de que uno vaya tratando de incorporar. Yo les tengo una pequeña, después les voy a hacer una pequeña propuesta, porque en junio, Monseñor Demetrio Jiménez Mariscal, obispo de Cafayate, durante 3 días a la tarde, nos va a dar un curso sobre San Agustín. Y yo les voy a decir cuándo va a ser, depende si ustedes se duermen o no se duermen en la charla. A los que se duermen, no les digo la fecha. A los que no se duermen, si están atentos, les digo la fecha. Después les voy a pasar los datos porque esto va a ser gratuito. Porque me parece importante en este contexto, ¿no? Conocer lo que dijeron los santos padres, porque nos ayuda. Yo les voy a presentar lo que decían 3 santos padres, para que nosotros veamos que realmente, miren la riqueza de lo que decían los padres. Un análisis desde los padres de la iglesia, para que veamos la riqueza. La primera cosa que ellos dicen es lo que nosotros habíamos ayer visto. Todo don que recibe la iglesia, o sea, el Espíritu Santo, proviene de la humanidad glorificada de Cristo. Ayer lo decíamos en un lenguaje, alguno me señaló, un lenguaje metafísico, sí, pero más bíblico. Es decir, el único camino, el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo Jesús, el ungido. Por lo tanto, el Espíritu Santo que viene a mí, viene a través ¿de quién? A través de Cristo, digamos sin miedo. Por eso el nombre propio del Espíritu Santo es Espíritu de Cristo. Qué interesante, qué bueno saberlo esto. Porque el Espíritu que hace que el chiquito que viene, que está llorando, que ya quiere irse a la casa, y la mamá que está nerviosa, la madrina que no sabe qué es el bautismo, pero ella está ahí, bien vestida, el padrino que está comiendo chicle y todo lo demás, y el padre que dice, Dios mío, ¿qué hago con esto? En ese contexto, ¿quién actúa? Gracias a Dios. ¿Ven? Eso pasa en otra diócesis, acá no. Es el Espíritu, por eso todo Espíritu que viene a mí es Espíritu de Jesús. ¿Esto por qué es así? Porque nuestro Dios es... Por eso mismo. Porque nuestro Dios es comunión, nuestro Dios es amor. Porque donde está el Padre y donde está el Hijo, claro, es así. Y ahí descubrimos la riqueza de por qué nuestro Dios es amor, comunidad, Trinidad. Vamos a ver brevemente lo que decían los padres. San Agustín dice: descansaron pues, es decir, cesaron los dones del Espíritu, una vez venido aquel después del cual tenían que cesar en vosotros, y descansando en él, convertirse otra vez en dones que Cristo reparte entre los que creen en él. Sabemos que fue Cristo al Jordán no porque tuviera necesidad del bautismo ni de que sobre él viniera el Espíritu en forma de paloma, como tampoco se dignó nacer y ser sacrificado porque lo necesitara, sino por amor al género humano. ¿Qué está diciendo San Agustín? Él dice que cuando Jesús vino a la tierra, todos los dones cesaron. Porque todos los dones del Antiguo Testamento, o sea, toda la obra del Espíritu Santo estaba dirigida ¿a qué cosa? A que Dios se haga hombre. Y como Dios se hizo hombre, a partir de ese momento comienza verdaderamente el Espíritu a ser derramado a la iglesia. Miren qué bonito. Miren, para que uno tenga más o menos una imagen de esto, es como el reloj de arena, ¿vieron? Todo llegaba hacia Cristo y de Cristo comienza nuevamente. Eso es lo que dice San Agustín. El Espíritu preparaba el corazón de todos ¿para qué? Para que reconozcan de que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a partir de Jesús,
de su humanidad vienen todos los dones. Y San Agustín dice algo más todavía. ¿Por qué se fue a bautizar Jesús al Jordán? ¿Porque él necesitaba? No, lo hizo por nosotros. ¿El bautismo cambió algo en la vida de Jesús? Sí, porque le dio la fuerza en su humanidad para poder anunciar el reino. Pero él necesitaba eso, estrictamente no. ¿Por qué no necesitaba? Porque él es el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, por amor, él hace todo ese camino. Sin necesidad, pero lo hace. ¿Por qué lo quiso hacer? Bueno, cuando estemos en el cielo, vamos a preguntarle personalmente. Eso es de San Agustín. Miren lo que dice la coincidencia de otro padre de la iglesia. También, cuando llegó al Jordán, dice San Agustín, se le tenía por hijo de José el carpintero. Y entonces fue cuando por causa de los hombres y por nosotros, voló sobre él el Espíritu Santo, y juntamente vino del cielo una voz: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre llama a nacimiento de su Hijo para los hombres al momento en que iba a darse su conocimiento. Esto es una expresión, ustedes ven que el lenguaje es un poco especial, pero cuando San Agustín habla de conocimiento, habla de anuncio del Evangelio. Simplemente es para que conozcamos cómo los padres van dándonos la pauta de cómo hay que interpretar el bautismo desde la unción. San Ireneo dice: el Espíritu del Señor descendió sobre él, el espíritu de aquel que había anunciado por los profetas que lo iba a ungir. ¿Recuerdan el reloj de arena? Para que nosotros, y ahí miren qué bonito, fuéramos salvados, fuéramos ungidos por la abundancia de su unción. Miren qué hermoso. Y termino con otro ejemplo de otro santo padre, mismo San Ireneo. Por esto, este espíritu descendió sobre el Hijo de Dios hecho Hijo del hombre. Con él se acostumbraba el espíritu a habitar en el género humano, a reposar en los hombres, a residir en la obra moderada por Dios. Realizaba en ellos la voluntad del Padre y los renovaba, haciéndoles pasar de la vejez a la novedad de Cristo. Es decir, San Ireneo, ¿qué es lo que dice? Que era necesario que el Espíritu Santo descienda sobre Jesús para que pueda descender en nosotros. San Ireneo dice una cosa muy interesante. En todo el Antiguo Testamento nunca se dijo que un hombre fuera concebido por obra del Espíritu Santo. Nunca. ¿O hay algún ejemplo? Nadie. ¿Y esto qué quería decir? Que el Espíritu necesitaba habituarse en Jesús para que se pueda habituar en nosotros. El Espíritu se habituó cuando Jesús nacía, cuando era chiquitito, cuando era joven. Se habitúa en el Señor en el momento del bautismo para capacitarlo para anunciar. Se habitúa en Él hasta llevarlo a la plenitud en el momento de la resurrección. Esto es un lenguaje muy teológico, pero es muy cierto. Porque miren, si nosotros hacemos la transposición, que la haremos dentro de un ratito, pero voy adelantando, ¿qué hace el Espíritu Santo en el que se bautiza? Va obrando silenciosamente. A veces es verdad que cuando los papás piden bautizar a una criatura y van los padrinos, uno no ve la predisposición que deberían tener. Sin embargo, el Papa Francisco, ¿qué cosa ha dicho? Hay que creer en la eficacia de la obra del Espíritu. Por eso es que uno no hay que ponerle traba al bautismo. El Papa es muy claro en esto. Yo lo escuché de su boca diciendo esto: no pongamos trabas al Espíritu. Por supuesto que hay que preparar, hay que preparar bien. Pero el Espíritu va obrando, así como obra en el chiquitito, obra cuando va a hacer la comunión, obra cuando hace la confirmación, obra cuando se va a casar, obra cuando alguno elige consagrarse a Él totalmente en la vida dedicada a su servicio. Pero así como, miren qué hermoso, así como el Espíritu se habitúa en Jesús, también el Espíritu se habitúa en mí. Es interesante ver esta comparación que hacen los padres. Desde esta perspectiva, es bueno, con la perspectiva de los padres, analizaremos los sacramentos de iniciación.
¿Por qué he querido hablar de los padres? Porque es bueno saber de que esto es doctrina de la Iglesia, no es opinión mía. Y lo que nos afirma es que el sentir de los padres coincidieron en que cuando uno mira el sacramento de la unción, el sacramento del bautismo, desde la unción destacamos dos cosas. Primero, la regeneración, nuevo nacimiento, y la consecuencia, la filiación divina. Ahora, ustedes tienen en los apuntes, en la página número 9, este temita, que habla acerca del primer aspecto, que es la regeneración o nuevo nacimiento. Y ahí hemos destacado, recuerdan que habíamos dicho que íbamos a profundizar los signos, es decir, siguiendo las catequesis mistagógicas. Y hay dos signos importantes que evocan la regeneración, el nuevo nacimiento en el bautismo. Así como, fíjense que los padres de la Iglesia, al bautismo de Jesús, ¿cómo lo llamaban? Lo llamaban nuevo nacimiento. Porque ellos decían, Jesús nace es el Hijo de Dios, nace Jesús de Nazaret. Ahora este Jesús de Nazaret tiene un nuevo nacimiento del Espíritu, porque él, desde el bautismo, no solo es Jesús de Nazaret, también es el Cristo, el ungido de Dios. E incluso a la resurrección le llaman el nacimiento definitivo. ¿Saben por qué? Porque este Jesús, que es el Cristo, ahora, por el Espíritu, es el Señor. Miren qué hermoso modo de ver la unción a través de la vida de Jesús. Bueno, ahora miremos así el sacramento del bautismo. Hay dos signos que he querido destacar que representan la regeneración del nuevo nacimiento. El primero es un óleo que se da antes de bautizar. ¿Cuál es ese óleo? Óleo de los catecúmenos. Ustedes saben que en la iniciación cristiana de adultos, el óleo de los catecúmenos no se da propiamente en el momento del bautismo, sino se da antes, unos meses antes, dentro de lo que se llaman los escrutinios, que son momentos de oración, de preparación, de elección. Pero en el momento del bautismo, que hacemos normalmente cuando celebramos con los niños, se une esta unción que en el bautismo de los adultos se da antes. ¿Por qué? Porque es una unción de purificación. En la unción con el óleo de los catecúmenos, evoca especialmente la purificación que me permite ser un hombre nuevo. Acá podemos citar a San Pablo que dice, ¿no?, que en Cristo el hombre viejo llega a ser hombre nuevo. Por eso un signo importantísimo dentro del bautismo es el óleo de los catecúmenos. La oración que nosotros rezamos cuando hacemos esta unción, que es lo más cerquita del corazón, fíjense que es incluso un sentido bíblico, porque en la Biblia el centro de la vida del hombre, ¿dónde está? En el corazón. ¿Y la unción dónde se da? Y cerca del corazón. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu entra al corazón y lo purifica, lo hace nuevo. Claro, ahí está la protección, puede estar la protección frente a las acechanzas del demonio. Miren, esta unción dice eso. Dios Todopoderoso y Eterno, tú enviaste a Jesucristo al mundo para que nos librara del espíritu del mal y nos hiciera pasar de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Te pedimos humildemente que libres a estos niños de la mancha original, el pecado original, y los conviertas en templos de tu gloria, a fin de que habite en ellos el Espíritu Santo. Fíjense que aquí propiamente no se está hablando de la unción que Jesús recibe, por ejemplo, que él dice haber recibido en Nazaret. Este efecto de la unción evoca especialmente al Antiguo Testamento. Recuerden que ayer decíamos que la palabra, que el óleo, la unción, también tiene un efecto sanador.
tiene un efecto de purificación. Propiamente, la unción con el óleo de los catecúmenos tiene un efecto purificador para nacer. Es como la predisposición a otra unción superior, que es la unción con el Santo Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque permite que el alma esté totalmente disponible a la acción del Espíritu. Esto, ¿cómo prepararlo bien, digamos así, cuando tenemos niños para bautizar, o sobre todo en la catequesis de comunión y de confirmación de los niños? Primeramente, haciendo una buena catequesis de la acción del Espíritu para que el niño no tenga miedo, o nosotros no tengamos miedo al mal. Ustedes vieron que hay una gran tendencia actualmente, y esta tendencia está afirmada por la New Age, en la cual el bien y el mal tienen el mismo poder. Entonces ustedes vieron esto, hay una mentalidad que se cree que Dios y el demonio están luchando juntos. A veces me río porque publican en Facebook: poné me gusta si Dios vence, o poné me gusta si el demonio vence. Es toda una mentalidad. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha sacado un documento que se dice Jesús, vida plena. Algunas cuestiones acerca del pensamiento de la llamada New Age. Hay que tener mucho cuidado, porque se demoniza todo. Entonces se habla de eso. La gente a veces busca al sacerdote porque hay un problema más bien psiquiátrico, psicológico, y se confunde. A veces nosotros también tenemos el error, por falta de formación o por falta, creo que una de las hermanas ayer hablaba de discernimiento de los espíritus, de confundir todo o de demonizar todo. Esta unción es muy importante en la catequesis, porque nos hace darle lugar a Dios y el poder del Espíritu, que verdaderamente nos libra del pecado original y nos protege frente a las acechanzas del demonio. Lo dice el ritual, y es el efecto del sacramento del bautismo. Y en el Antiguo Testamento el que era ungido era totalmente protegido por Dios. Entonces, esta unción es muy importante, pero sobre todo la catequesis que hacemos previamente. Porque si no, después vamos a caer en formar mal al otro y en demonizar todo. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque si no, esto es verdad. A veces uno mira la Iglesia Universal y todo lo demás, y esto ha entrado lamentablemente en nuestra mentalidad. Hay que tratar de esto de encauzarlo bien y de estudiar y de formarse. El Papa dice que uno de los grandes desafíos para los sacerdotes y para todas aquellas personas que están cercanos a la formación de la gente es el discernimiento de los espíritus. ¿Esto qué se hace? Sobre todo yo les recomendaría San Ignacio de Loyola. Es muy importante. Pero fíjense que esto responde a una buena catequesis en este sentido, para poder valorar bien esta unción, que la unción libra del demonio, pero ¿para qué? Para ser más parecido a Jesús, para poder renacer de lo alto. Por eso, por favor, no llenemos de demonios donde no hay. Porque una de las grandes, es bueno, me impresionó mucho lo que decía San Ignacio de Loyola. Lo que hace el demonio, sobre todo, es hacernos creer de que él es una figura medio chistosa. Entonces uno incluso toma todo a la ligera, ¿no? Dice San Ignacio. Recuerden que el demonio quiere destruir al hombre y lo destruye alejándolo de Dios. Por eso esta unción es muy importante, que no la dejemos pasar. Pero en ese momento yo no puedo decirle a la madrina, cuidado con esta unción. No, porque se va a ir. No, en la catequesis y en nosotros. Mire, si haremos una buena catequesis ahí, destacando el valor regenerativo del nuevo nacimiento y del bautismo, nos evitaríamos dolores de cabeza, nos evitaríamos que la gente confunda demoniado, no endemoniado y todo lo demás, porque daríamos el punto justo de lo que es la acción del Espíritu y cuando una persona realmente tiene alguna indicación del demonio. Pero aquel que está en Cristo no puede albergar el poder del demonio, porque el demonio en definitiva
no tiene poder. ¿Se entiende? ¿Hay algún endemoniado acá? Gracias a Dios. El otro signo importante es el agua. ¿Por qué el agua y no el aceite? Porque el agua adquirió un poder, dicen los padres. El agua, desde el momento en que Jesús puso el pie en el Jordán, esa agua quedó llena del Espíritu de Jesús. Eso dicen los padres. Por eso el agua del bautismo evoca la fuerza del Espíritu que transforma a ese niño, a esa niña, a ese adulto en hijo de Dios y miembro de la iglesia. Entonces hay que valorar mucho el agua, hay que preparar bien eso. El agua es un signo muy importante. Fíjense que es tan importante que incluso tiene la misma categoría de la unción, el aceite. Desde el momento en que el ungido del Señor puso el pie en el río Jordán. Dice, santificaste las aguas al punto tal que toda agua, el bautismo, tiene el poder de hacer de este hijo de Abraham, hijo de Dios. Dice San Irineo de León. Por eso fíjense que la oración del ritual de los sacramentos dice precisamente esto, ustedes lo tienen aquí escrito. En la página número 9, incluso hay un texto de San Pablo, Romanos 6, del 4 al 5. Pero fíjense que cuando se bendice el agua, ¿qué es lo que se está pidiendo? Que descienda sobre ella el poder del Espíritu. En la vigilia pascual esto se pone de manifiesto, sobre todo cuando hay un signo, que a veces no lo hacemos, pero sería bueno hacerlo, por ahí uno por cuestión de prudencia y demás, pero hay un signo muy importante que está en la vigilia, que lo voy a hacer también, es el poner el cirio en el agua, porque es Cristo resucitado, es el signo del Espíritu, es el Espíritu de Cristo. Fíjense que la liturgia dice cosas sin decir. ¿Cómo se dice Espíritu de Cristo en la vigilia pascual? El agua y el cirio en el agua. Por lo tanto, esa agua que era el Espíritu en el momento de la resurrección, ahora se llama Espíritu de... Miren, eso dice el signo. Miren qué interesante. A esa hora capaz que estamos medio dormidos después de las 7 lecturas, ya decimos, bueno, padre, ya está bueno. Vamos que se quema el cordero, decimos así, Pero miren, es interesante, el agua, toda agua tiene ese poder del Espíritu en el sacramento. Mañana vamos a ver que el agua bendita también tiene esa evocación distinta, pero también recuerda ese momento. El agua realmente nos regenera. Por eso, en ese momento cuando hagamos una catequesis bautismal, hagámosla muy bien, para que ese momento sea como el momento culminante. Y fíjense que se bautiza generalmente en un lugar donde evoca el seno de la iglesia. La pila bautismal, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la pila bautismal? La pila bautismal significa la matriz de la iglesia, el útero de la iglesia. Porque en ese momento el Espíritu hace de este niño hijo de Dios y queda al mismo tiempo miembro de la iglesia. Entonces miren la riqueza de la unción. La riqueza de la unción de Jesús me permite ver en el sacramento del bautismo con toda su riqueza la regeneración, sobre todo en la unción previa al crisma, que es la unción con el óleo de los catecúmenos, que me libera del mal, y eso ya me da tranquilidad, para que no tenga miedo de la oscuridad cuando soy chico. Lo otro, el agua, que hace referencia a la regeneración de ser una nueva criatura. Pero hay un signo que en el ritual se dice rito ilustrativo, que es, y vemos aquí, después se apagó, ahí está. Está escrito acá como la vestidura blanca. Vamos a hacer un poquito más atrás para hablar de esto. Decíamos, regeneración, nuevo nacimiento. La consecuencia de esto, ¿cuál es? La filiación divina. La unción y el agua. Regeneración. Pero esa regeneración, ¿en dónde está? Apunta a la filiación divina. ¿Cuál sería el signo propiamente que habla
de la filiación divina. Evidentemente el agua, porque el agua nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Pero unido al agua hay otro signo más todavía, que es el crisma. ¿Sí? Ustedes saben, inmediatamente que se bautiza, ¿qué es lo que se hace? Es la unción con el Santo Crisma. Y fíjense, recordemos lo de ayer. Uno de los efectos de la unción era consagrar, era hacer que la vida de un profeta, de un sacerdote, esté totalmente volcada a Dios. El crisma viene a ilustrar junto al agua de que ese niño, esa niña, comienza su propia, me gusta esta expresión, comienza su propia historia filial. Cada uno de nosotros desde el bautismo comenzamos nuestra historia filial, nuestra historia de ser cada día más hijos de Dios, cada día más miembros de la iglesia. ¿Cuándo llegaremos a plenitud de ser hijos de Dios? Cuando estemos con Él. Y aún ahí seguiremos creciendo en nuestro ser hijos, en nuestro ser hermanos. Pero fíjense que es muy importante. El agua, que habla de regeneración, de purificación, se une a la unción del crisma, que dan como resultado la filiación divina. Ser, una expresión muy bonita en teología que se dice, ser hijos en el Hijo, con mayúscula, que es Jesús. ¿Se entiende? Entonces hacemos un pequeño repasito. Bueno, y ahí entra como rito ilustrativo la luz y el rito de la vestidura blanca. El rito de la luz es muy interesante porque es la luz del cirio, que es Cristo resucitado, que es concedida en este caso a aquellos que deben hacer crecer la luz en el niño. Eso hace referencia a una vida nueva. San Pablo siempre insiste que nosotros no somos hijos de la tiniebla, sino hijos de la luz. El mismo Juan evoca esta comparación. Y otro signo que es el signo de la vestidura blanca. Guarda, el signo de la vestidura blanca no es un signo simplemente moral. Cuando nosotros hablamos de vestidura blanca, inmediatamente ¿en qué pensamos? En la... Sí, es la pureza, pero no solo es la pureza. Exactamente, acá hay alguien, Paulina, que me dice, revestido de Cristo, exactamente. La vestidura blanca evoca no solo lo que diríamos en lenguaje filosófico, no solo a nivel moral, sino también a nivel ontológico, es decir, toca el ser. Aquel que ha sido tocado por el Espíritu en el agua y en la unción del crisma es verdaderamente una nueva criatura. Por lo tanto, tiene una nueva vestimenta. Y eso significa, no solamente lo veamos en cuestión de pureza moral, sino la pureza de Cristo. Revestirse de Cristo. ¿Sí? Entonces, desde la unción, miren qué hermoso es destacar el sacramento del bautismo. Porque desde la unción, ¿cómo miro el sacramento del bautismo? Lo miro como nuevo nacimiento a través del signo de la unción con el óleo de los catecúmenos, que es liberación del pecado, que es liberación del mal, pero al mismo tiempo el agua me hace referencia a otra cosa importante, que ya soy una nueva criatura. Esta agua unida a la unción del Santo Crisma, que es la confirmación de que soy una nueva criatura, pero no soy simplemente un animalito, sino soy hijo en el Hijo. Y esto se ve manifestado sobre todo en el rito de la iluminación, la velita, y en el rito de la vestidura blanca. Miren qué hermoso cómo los signos nos van haciendo entrar en el misterio. Esto se llama mistagogía. Por eso, en concreto, hay que preparar bien esto. Hay que ser delicado. Para que sea bien el cirio tiene que estar bien. La vestidura blanca, por favor, que sea blanca. Padre, puede ser esta toallita que tengo que es amarilla. Y no lo sé. O sea, cada signo hay que cuidar, porque el signo evoca ¿qué cosa? Esta realidad. ¿Sí?
No pongan soda para bautizar, por favor. A veces ha pasado. Es agua al fin y al cabo, pero es agua con gas. O sea, detalles, pequeños detalles que hacen, porque detrás del signo, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? Claro, está la regeneración, el nuevo nacimiento, en definitiva, la filiación divina. ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy mirando si hay alguien dormido. Acá tenemos a alguien dormido. No hay nadie dormido. En base a esto, siempre el tiempo es corto, hay un sacramento que está muy ligado, que es el sacramento de la confirmación. La confirmación como sacramento de la plenitud del Espíritu de Cristo, partícipe de la misión redentora del ungido del Padre. Y esto está en la página número 11. Es interesante ver de que entre el bautismo y la confirmación hay una continuidad. Ahora no quiero que entremos en si el orden tiene que ser bautismo, confirmación o Eucaristía para la catequesis. Nuestro obispo, en un documento que ayer agradezco a quien me lo pasó, ha recomendado a toda la diócesis en este documento que tratemos de encaminarnos para que el orden de los sacramentos que se dan en la catequesis, ¿cuál sea? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Acá hay un proyecto muy bonito que Dios quiera que podamos hacerlo nuestro. Pero esto tiene su fundamento, acá lo podemos encontrar. Históricamente en la vida de Jesús, el Señor nos muestra que el bautismo va unido directamente a la confirmación. Y el fruto del bautismo y confirmación, ¿cuál será? La donación total en la Eucaristía. Por supuesto, hay razones pastorales que no estamos para hablar de eso aquí. Pero es interesante ver cómo el bautismo reclama a la confirmación. Y si uno mira la vida de Jesús, el Espíritu que está en él, que hizo del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que lo llevó a vivir humildemente 30 años, que lo llevó ahora a anunciar el reino, y ya de Jesús pasa a ser el Cristo de Dios, también actúa así en la confirmación. Podemos hacer, sin equivocarnos, una hermosa analogía. Es decir, lo que pasó en el Señor también pasa en nosotros. Santo Tomás lo intuía así. Él decía, el Espíritu como se habitúa en Jesús, San Ireneo, también se habitúa en nosotros. Y lo hace, por ejemplo, en el bautismo. ¿Cuál es el gran efecto del sacramento en el bautismo? El gran efecto de la unción, ¿cuál es? La regeneración y la filiación. Ahora, esa filiación reclama fraternidad. ¿De qué vale que yo sea hijo si yo no me siento hermano de él? Esa regeneración reclama testimonio. Es decir, el bautismo reclama confirmación. Por eso incluso en el rito, no de la iniciación cristiana de adultos, que estamos, realmente ese es otro capítulo, pero en nuestro rito del bautismo que hacemos en las parroquias, se repiten dos unciones, ¿se dieron cuenta? La unción con el Santo Crisma es una sola unción en dos momentos. El primer momento, ¿dónde es? En el bautismo. Y el segundo momento, ¿dónde es? En la confirmación es lo mismo. No, pero que imprime carácter, por supuesto que imprime carácter. Pero ya está diciendo que el bautismo nos deja en tensión. El bautismo reclama la confirmación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, y hay un término muy bonito, hay un teólogo muy importante en la Iglesia, que actúa en el Vaticano II, un teólogo francés que se llama Yves Marie Congar. Este teólogo decía que el Espíritu, así como el Espíritu actuó en Jesús, en el momento del bautismo actualiza su presencia dándole la fuerza para ser el Mesías. En el que es bautizado, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu ya está en el corazón del niño, ya está en nuestro corazón. ¿Y qué hizo en la confirmación? Actualizó, potenció su presencia, dándome la fuerza ¿para qué? Para testimoniar. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en el corazón del confirmado? Lo hace más hijo. ¿Recuerdan que decíamos que
aquel que se bautiza comienza su propia historia filial. El chiquito cuando tiene 5 años, ¿qué hace? Juega, organiza mini procesiones. Algunos celebran una pequeña misa, capaz que algunos de los seminaristas cuando era chiquito celebraba misa ya a los 5 años. Algunos me dicen que sí. No es. Acá él celebra misa ahora, ¿ves? ¿A qué hora celebra la misa? A las 6 de la tarde. Entonces vamos a las 6 de la tarde, mañana la misa que hacemos. Porque el Espíritu va acompañando el desarrollo. Pero en la confirmación, ¿qué hace? Actualiza su poder, actualiza su presencia para que yo, si soy hijo de Dios, tome conciencia de que soy hijo verdaderamente. El Espíritu, ¿qué hace? Hace que yo me comprometa más con la iglesia. Esto lo hace silenciosamente, aunque de hecho, cuando uno hace la confirmación, celebra la confirmación en la parroquia, ese día no hay lugar. Por más que alquilemos sillas, están todas las sillas llenas. Ese día peleamos con los fotógrafos. ¿Y el otro domingo? ¿Y dónde está la acción del Espíritu? El Espíritu actúa, no hay que dudar. El Espíritu actúa. Él tiene sus caminos. En eso hay que ser, no, dice el Papa, decía, no encasillen la obra del Espíritu. Y siempre los sacerdotes del Papa nos da bastante duro, pero es verdad. No hay que enojarse, el otro día no van, ¿qué va a hacer? Paciencia, el Espíritu obra, hay que confiar en la gracia, por supuesto hay que insistir, ¿no? A uno dice, no, yo soy más vivo, padre, yo le doy la mitad del certificado. Bueno, está bien. Le doy la mitad y después le doy la otra mitad a Carlos, o dividirlo en 4 el certificado, cada domingo le dan una partecita. Pero ¿qué hace el Espíritu en la confirmación? Actualiza su poder, actualiza su presencia. En una palabra, ¿qué hace en la confirmación? Unge, en el sentido bíblico. Por eso, ustedes tienen los apuntes de eso, el que se bautiza, el que se confirma, propiamente, ¿qué escena de la vida de Jesús vive? No me digan el bautismo, sí el bautismo, pero ¿qué escena de la vida de Jesús vive? ¿Con qué hemos iniciado nuestra charla? Con el Espíritu Santo. Con la escena de Nazaret. El que se confirma propiamente, ¿qué cosa dice? Hoy se ha cumplido en mí lo que hemos escuchado de Isaías. Es decir, hoy el Espíritu me dio su consagración, su unción. Hoy el Espíritu me envía a evangelizar. Hoy el Espíritu me da su fortaleza para poder anunciar a los pobres el mensaje de salvación. ¿Se entiende? Es difícil hacer la comparación entre el Señor y nosotros, pero sí es posible. Porque el Señor fue todo lo que Él hizo, recuerden lo que dicen los padres de la iglesia, todo lo que hizo Jesús lo hizo para nuestra salvación. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado. No, ¿por qué lo hizo? Por nosotros. ¿Por qué Él fue al Jordán y puso el pie en el Jordán? Para que se cumpla toda justicia. ¿Qué era toda justicia? Que Él santifique el agua. Para que cuando yo prepare el agua antes de bautizar, sepa que esa agua está santificada porque el Hijo de Dios encarnado puso el pie en el Jordán. Miren, démosle espiritualidad a nuestro servicio en la iglesia también. Porque si no, es como que hemos perdido el sentido de lo sagrado. Hemos perdido eso. Nosotros en primer lugar. Acá tengo a mi querido hermano León, que él me mira y me recuerda que yo también he perdido el sentido de lo sagrado. Por ejemplo, después de que uno ve esta cosa tan hermosa, ¿no les dan ganas de ir y besar los óleos? ¿Dónde están los óleos en la parroquia? Qué hermoso sería, hay parroquias que tienen un lugar especial para los óleos. Qué hermoso sería que nosotros lo tengamos así. Cuando a mí me toque ayudar al padre o al diácono a preparar, por Dios, valoremos óleos. No son cualquier cosa. No es aceite marolio que auspicia también esta conferencia. No es eso. No. O sea, la mistagogía me hace descubrir el sentido profundo de lo que celebro, pero también me hace estar atento.
Cuando yo prepare el agua para el bautismo, que no sea un agua vieja, a veces uno ve cualquier... No, es el agua que Jesús pisó, es el Espíritu que va a hacer descender aquí. ¿Quién es devoto de Santa Teresita del Niño Jesús? Acá tenemos a mí. Voy a contar algo de ella para ir terminando, para adelantarlo de mañana. Santa Teresita, ella cuando era novicia, la designaron sacristana. ¿Y qué hacía Teresita antes de preparar todas las cosas para la misa? Las besaba la patena, decía, acá va a estar el Señor. O sea, tenía una delicadeza, un sentido de lo sagrado, un amor al Espíritu propio de los santos. No estemos besando casulla ni alba, no es la idea, por favor. Porque después uno se va a dar por una casulla y tiene un beso acá y nos miran diciendo, Padre, no lo sé, el Espíritu del Señor está sobre. Miren, el tema es muy rico, yo solamente he tocado puntos. Me hubiera gustado meterme más, porque son temas muy profundos. De la confirmación, por ejemplo, la incorporación a la iglesia es muy fuerte. O sea, si yo soy hijo de Dios, necesariamente soy hermano del otro. Eso es ser iglesia. Y eso me da el sacramento de la unción, del crisma, en el momento en que el obispo me impone las manos. Y ese gesto de la paz del obispo es muy importante. A un obispo pegan el cachetón, otro da la mano. Pero ese gesto es importantísimo, porque ese gesto significa comunión de la iglesia. O sea, miremos los gestos, disfrutemos de los gestos cuando celebramos. Pero en la confirmación, miren, es un sacramento que lo tenemos un poquito olvidados. Porque simplemente, ¿qué es la confirmación? Un año, si son un año voy, si no 2, no. A ver, que los papás no hacen así. 2 años para confirmación, no. Tendría que ser 5 años para confirmación, no 2. Porque la confirmación es muy rica, es la actualización del bautismo. Es si sos hijo, ahora vas a profundizar tu ser hijo, como lo hizo Jesús. Si sos testigo, ahora te vas a comprometer no solo a saberte hijo, sino a saberte hermano del otro. Y sos iglesia. Hace unos años, este mismo teólogo, Yves Congar, quien fue alguien que hizo una eclesiología muy hermosa, él decía, mucho cuidado con decir Cristo sí, iglesia no, porque no hemos comprendido la acción del Espíritu en los sacramentos. Si hay un sacramento eclesial, queridos amigos, ese sacramento es la confirmación. Por supuesto que es la Eucaristía la plenitud, pero si hay un sacramento eclesialmente público, es la confirmación, no solo el bautismo. Miren qué riqueza es esto. Podremos seguir, pero vamos a detenernos aquí para poder tener un momento de diálogo, porque esto realmente es una parte muy, muy rica. Pero no nos olvidemos entonces que cada vez que uno quiera hablar y meditar sobre esto, siempre vamos a la Escritura, a los padres y a la reflexión con la que tenemos que hacer cotidianamente y dar respuesta a las situaciones concretas. Desde esa óptica hemos querido ver la unción de Jesús, especialmente en el bautismo y en la confirmación. ¿Está bien?